Amados, este día llegamos a la cuarta parte de Aprendiendo a Vivir en el Espíritu Santo. Y tiene que ver en relación a las autoridades, es decir, a las autoridades físicas, a los gobiernos, a todo lo que rige un país. Esa es la cuarta parte. La pregunta sería, ¿se debe someter un hijo de Dios a las autoridades? Veamos lo que dice la palabra, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 14. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 14. Vamos, recuerde que el contexto en que fue escrito esta palabra era bajo el imperio de, valga la redundancia, el emperador Nerón. Por tal razón va a escuchar usted como cierto miedo en el apóstol Pedro, y la palabra del Señor dice de la manera siguiente. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14. Por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviado por castigo de los malhechores, y alabanza de los que hacen bien. Recuerde que la palabra, como le dije, está dentro del contexto. Pedro está viviendo bajo el imperio romano y en ese momento era Nerón quien estaba gobernando. Ok, entendamos algo. La orden aparentemente es aceptarlo todo, como que todo hijo de Dios tragara y dijera sí a todo, sea bueno o sea malo, o sea, no hay distinción. Voy a tocar un tema bien delicado, porque aquí es donde tenemos que ocupar no solamente el sentido común, sino también lo que la palabra dice. Hay 5 preguntas que muchas veces la persona se puede hacer o en algún momento se puede realizar. La primera de ellas es, ¿debemos siempre obedecer a las autoridades terrenales, sean como sea su actuar? Número 2, ¿en algún tiempo la Biblia aprueba que se puedan romper las leyes de los hombres? Número 3, cuando las ordenanzas de los hombres están en conflicto con las leyes de Dios, ¿cuál tiene preferencia? Y número 4, ¿deben pagar impuestos los hijos de Dios? 5, ¿tienen los hijos de Dios la obligación de reformar el gobierno de los hombres? Mire qué interesante. Muchos están confundidos acerca de este asunto, pero hoy, esta noche, su mente va a traer claridad. Por eso le pido que abra su mente, su corazón, para recibir lo que el Señor tiene. Bueno, quiero que usted saque su propia respuesta. Ninguno de los gobiernos ideados por los humanos son perfectos. Dejaríamos de ser naturaleza caída. Estos están llenos de corrupción, ineficiencia, inconsistencia, absoluta injusticia, porque son políticos, amados. Usted sabe que la política bajo esa perspectiva se mueve. Hay muchos ministros, pastores, enseñan que el deber de todo hijo de Dios es convertir al mundo en un mejor lugar para vivir, cuando se les olvida que lo que tienes que hacer es vivir tú, y lo demás es y vendrá por añadidura. Ellos creen que a través de los esfuerzos de las buenas personas, todos trabajando juntos, el mundo y sus gobernantes van a encontrar paz, prosperidad y felicidad para todos. ¿Es esto verdad? ¿Tienen los hijos de Dios el deber espiritual de convertir los gobiernos de este mundo en algo mejor? ¿Quiere Cristo que usted le escriba a un diputado, a un senador o a un congresista acerca de asuntos que usted quiere que solucione? La respuesta usted la tiene. En algún tiempo la Biblia nos habla qué debemos hacer acerca de esto, pastor. Pues bueno, déjame ilustrarte un poco. La Biblia dice que tú y yo debemos de someter a las autoridades. Pero ¿en qué momento yo puedo romper con esta situación cuando se da una injusticia? Para empezar, quiero que sepa algo. Un hijo de Dios no es de este mundo o de su sistema. Sea capitalista, sea socialista, sea neoliberal, sea el modelo económico. No pertenecemos. Cuando se habla del sistema religioso y político de Babilonia, que es precisamente este mundo, Apocalipsis 18:4 le enseña al pueblo de Dios: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados. Babilonia significa confusión. ¿Y cuáles son los tiempos que hemos vivido siempre, amados? Confusión. Los verdaderos sirvientes de Dios han salido de este mundo y de sus gobiernos, y ellos han salido
de la confusión. En primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33, la palabra dice así. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33, la palabra del Señor dice esto. Se lo quiero leer para que usted pueda ver lo que dice la palabra de Dios. Dice así: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, ¿en qué momento yo no voy a estar de acuerdo con un tipo de gobierno cuando este gobierno genera confusión? Amén. La Biblia dice que cuando Cristo mantuvo la Pascua en la noche antes de ser crucificado, Él explicó un principio importante a sus discípulos. Él dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Juan 17, del 15 al 17. Un hijo de Dios es uno que cree y sigue la verdad. Esto lo separa, lo santifica de todos los que están a su alrededor. Él no es del mundo y sus formas, costumbres y tradiciones. Y es ahí donde usted marca la pauta. Un hijo de Dios no comparte las costumbres, las tradiciones, la forma o la cosa que se conoce como paganismo, sino que somos llamados, óigalo bien, somos llamados a marcar la diferencia. Amén. La palabra habla enfáticamente que tenemos que orar y bendecir a nuestros gobernantes, mas no meternos en política, mas no meternos a defender a nadie, porque, amados, usted tiene que saber que al final son humanos, te van a fallar. No hay hombre perfecto o mujer perfecta sobre esta tierra. No, no, no. Por eso es que la palabra, y lo dice en una forma muy, pero muy fuerte, que usted y yo conocemos, pero es así. Y en Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Tu confianza tiene que estar en el Señor. Cuando yo no voy a favor de las reglas, cuando hay confusión, cuando va en contra del establecido de la palabra, tu guía, tu regla, tu forma de vivir es la bendita palabra del Señor. Amén. Hay personas que obvian la Biblia y se van en pos de otras cosas. Recuerda que tú y yo, como hijos de Dios, no podemos ir en contra de lo establecido. Y entonces, pastor, ¿cómo es lo primero? Debe usted siempre obedecer a las autoridades terrenales. Cuando van en contra de la palabra, nunca. Y le pongo un ejemplo. No podemos aprobar el aborto. Amén. No podemos aprobar una ley de género. Amén. No podemos aprobar situaciones de, por ejemplo, en algunos casos sí, pero de eutanasia, por ejemplo. Porque solamente Dios es el dador de la vida. Hay casos específicos, sí, hay casos excepcionales, sí, hay que hacerlo, pero en términos generales, no. ¿Por qué? Porque la Biblia establece claramente cómo se deben de hacer las cosas. La Biblia está en contra de la justicia. Todos somos por igual, no pueden haber, pero desgraciadamente el hombre ha clasificado hasta las clases sociales, media baja, media alta, alta media y tantas cosas que en ese caso nosotros como hijos de Dios, como iglesia, no podemos ir. En algún tiempo aprueba la Biblia el que se pueda romper las leyes de los hombres. La Biblia dice claramente, y esto lo va a hallar usted, y esto lo encontramos en el mismo apóstol Pedro. Me dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5 del 29 al 31. Hechos 5 del 29 al 31. Yo se la voy a leer en la NBI. NBI dice: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder Dios le exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Se acuerda usted de Daniel? Amén. Daniel fue en contra del edicto del rey. El edicto era que no tenían que adorar más que la imagen del rey. Sí. Y el rey le dijeron: mira, Daniel está orando, Daniel está haciendo esto. ¿Sabe qué hizo Daniel? Ir en contra. Yo hago una pregunta en esta noche. ¿Qué pasaría
si se promulga una ley en la cual digan todos aquellos que profesan a Jesús o son evangélicos, los van a desaparecer de la tierra, ¿qué pasaría? ¿Cuántos dirían, pues me voy? ¿O cuántos dirían, pues bueno, no soy nada? Ahí es donde se va a demostrar verdaderamente quiénes somos. Amén. Y es ahí donde el carácter de el Hijo de Dios tiene que estar bien puesto. La palabra permaneciendo en ti. La palabra estando presente. Amén. Por eso es que cuando las ordenanzas de los hombres están en conflicto con las leyes de Dios, ¿cuál tiene preferencia? La ley divina. Amén. No podemos, como lo dije, aprobar el aborto. No podemos aprobar una ley de género. No podemos aprobar todo aquello que va en contra de lo establecido de la palabra. Amén. Entonces, tú le das respuesta y yo te estoy dando respuesta. ¿Deben pagar impuestos los hijos de Dios? Claramente. El Señor lo dijo, pero te voy a explicar algo. Le pidió una moneda a uno de los principales que lo estaba molestando. Y en Mateo, y este es maravilloso, Mateo 22:21, el Señor dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué está diciendo eso? Que así como vas a honrar Amén. Al hombre, entre comillas, tienes que honrar a Dios también. Pero hay otra parte donde el Señor le habla a Pedro y le dice: los hijos de este tiempo, los hijos de los reyes tienen que pagar impuestos. Y le dice: no, pero para no serles onerosos, págalos. Entonces, ¿quién te va a proveer siempre? Va a ser el Señor. Amén. Tú tienes que hacerle frente a todo. Por eso es que no te preocupes. Si le suben a la luz, le suben a esto, le suben al otro, Dios siempre te va a proveer. Siempre vas a tener tu gasolina, siempre vas a tener para tu pasaje, siempre vas a tener para tu taxi. Porque aunque nosotros que somos hijos del Dios Altísimo no tenemos que hacerlo, pero Dios siempre provee. Amén. Y como lo dice la palabra, dad al César lo que es del César, dale a Dios lo que es de Dios. Así como honramos a las autoridades pagando impuestos, pagando IVA, pagando pago cuenta, que todos lo pagamos, así también tú tienes que honrar al único que vive y permanece para siempre. Aleluya. Con tus ofrendas, con tus diezmos, con tus pactos. Amén. ¿Tienen los hijos de Dios la obligación de reformar el gobierno de los hombres? Sí. Pues fíjate que esta es una palabra muy ambigua. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó a establecer el reino no aquí en la tierra, sino que a tener un pedacito de cielo, y para que nos preparemos a irnos con Él. La palabra lo establece claramente y te voy a leer una partecita por aquí. Vamos a ver esto. Mateo capítulo 15, y con esto finalizo, del 13 al 16. Mateo 5, del 13 al 16. Jamás en ningún momento estamos llamando a desobedecer las reglas, no, siempre y cuando están estipuladas y están de acuerdo a la palabra, tú tienes que obedecer. Mateo 5, del 13 al 16 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que estás en los cielos. Eres luz en medio de la oscuridad. Amado, esto no va a cambiar. Esto va para peor. La situación va a ser cada vez más difícil. Y lo que tú tienes que hacer es confiar en el Señor. Eres tú la luz. Amén. Eres tú que se va a levantar en medio de la oscuridad, en medio del problema. Dios no nos manda a cambiar a ningún gobierno. Amén. Nos manda a cambiar nuestras vidas. Nos manda a hablar del evangelio del reino. Nos manda a hablar de las buenas nuevas de salvación. Que la gente vea resultados. Que la gente vea que su fe sana, provee, bendice, guarda, conduce. Y es increíble. Amén. Y eso es lo que tenemos que vivir. Los hijos de Dios no somos llamados a vivir en política. Los hijos de Dios somos llamados a vivir en la palabra, a vivir en la oración, a vivir en la lectura, a vivir reino todo el tiempo. Gloria a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, amados del Rey. Si hay algo que en algún gobierno no te gusta,
o no simpatizas, ora por ellos, simple y sencillamente, pero no te metas ni a favor ni en contra. Es feo, amados, cuando alguien anda defendiendo un partido político, defendiendo un hombre, cuando se les habla del Señor, ahí se quedan callados. Amén. Mi recomendación es, tú eres hijo de Dios. Amén. Tú eres hija del Dios viviente. Tú tienes que vivir al abrigo del Altísimo. Amén. Y no importa lo que los gobiernos hagan. Recuerda que cada quien lo hace de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a lo que ellos están establecido, de acuerdo a los que ellos creen. ¿Cuál es nuestra obligación? Ora, bendice, haz lo que tengas que hacer y hasta ahí. Y tú vive la vida en abundancia que Dios te ha mandado. Glorifica a tu Señor, habla de tu Señor, exalta a tu Señor, háblales a todos y verás como todo va cambiando de poco en poco. El Señor dejó instrucción a 12 hombres y esos 12 hombres han hecho que a la vuelta de la esquina y a la par de miles de años seamos millones para honra y gloria de su nombre. Padre, gracias, Señor, porque eres grande, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendigo a cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por tu protección, por tus cuidados. Gracias por todo lo que estás haciendo y por lo que harás. Gracias, Padre, porque el evangelio del reino es evangelio de resultados. Y oramos por todos y cada uno de aquellos que están pasando por alguna situación. Declaramos que el enfermo es sano, que el que está encarcelado es libre, que el que está necesitando una bendición, Dios le provee. Señor, gracias. Pedimos un descanso reparador para ellos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey, Señor y Salvador. Amén, amén y amén. La gracia y la gloria de nuestro Señor sea para con usted siempre.